Cuando dice, el mar aquel que cónclave de espumas, primer verso, segundo, y es lo menos que puede atribuirse. ¿Qué está haciendo ahí el padre Juanse? No. El primer verso es el estallido de la ola. ¿Y el segundo verso qué es? Es el mar aquel que cónclave de espumas. Y es lo menos que puede atribuirse de la raza. O sea, todos esos artificios son maneras de representar plásticamente, no solamente realidades, sino estados de ánimo. La angustia, la confusión de un no sé qué que quedan balbuciendo. Por ejemplo, la angustia. La desesperación, por ejemplo, lo conservo que dice, no le copien a Pau, no le copien al copión maravilloso de Ezra, dejen que escribe eso. Es el ritmo así, a toda velocidad, entrecortado, es una respiración entrecortada. El ritmo reproduciendo una respiración entrecortada. ¿Se han puesto a pensar que para eso sirve el verso? ¿Quién de ustedes ha pensado eso, aparte de él? A ver, ¿quién de ustedes ha pensado eso? ¿Quién de ustedes ha pensado que pueden en verso hacer cosas como esas? Allá atrás los veo muy callados, Mónica Mascara Roja. ¿Quién de ustedes? El caso de Gabriel Zelaya, ¿no? Pues mira, podemos citar muchos casos, pero el problema aquí es que todos estos recursos del verso, recursos que vienen del sonido, recursos por ejemplo morfosintácticos, es decir, que tienen que ver con el orden y la forma de las palabras. Por ejemplo, creo que esto es de Luis de León, del monte en la ladera, por la mano plantado en un huerto. Es decir, es una sintaxis en hipérbaton, es decir, el orden lógico de la oración está alterado. Es decir, la sintaxis fue cambiada de su orden lógico. ¿Por qué? Puede haber puesto simplemente, yo tengo un huerto plantado por mi mano en la ladera del monte. Es el orden lógico de la oración. Pero ¿por qué pone del monte en la ladera? Bueno, veamos la secuencia de las imágenes. Del monte en la ladera, por mi mano plantado, tengo un huerto. Esto está del cinematográfico. Es del monte, plano general. En la ladera, plano medio. Por mi mano plantado, close up, tengo un huerto, plano medio. Ese es un uso estético de la sintaxis. ¿Algún maestro que les fue letra les ha enseñado esto a ustedes dos, maestros? ¿Quién? Y nunca lo aplica a sus poemas. No, pero lo hablaba de Sor Juana. Bueno, eso es Sor Juana, el comienzo del primer sueño. Sor Juana. Desde que le dieron ese premio no se le cae Sor Juana de la boca. Sor Juana, el comienzo del primer sueño. Piramidal funesta de la tierra, nacida sombra, el cielo encaminada de ranos obeliscos, punta altiva. Es decir, ¿qué está haciendo Sor Juana? Obviamente la sintaxis está totalmente regresada, pero ¿qué está haciendo? Es su poema más ambicioso, el primer sueño. Prácticamente el ritmo de ese poema es el de una obertura sinfónica. Imagínate el comienzo, por ejemplo, de la quinta sinfonía, o de cualquier sinfonía es importante. El comienzo es así, rotundo, enérgico. Piramidal, funesta, de la tierra nacida sombra, el cielo encaminada. Hagan de cuenta la obertura con toda la pinche orquesta encima. Son recursos fonéticos, recursos sintácticos, recursos de forma. Quevedo dice en un poema donde está hablando del amor, dice, y a eso sí vale la pena escribirlo. A ver, no me lo aprendí. Si no te lo aprendiste en todo el tiempo que estuvo ahí, no vale la pena el poema. Cuando habla del amor dice,
Es amar para siempre, ser amado. Es decir, aquí ¿qué está haciendo? Está jugando con las raíces del infinito, infinitum, 8, residuo pasado. Y esta clase de juegos se los van a encontrar en la poesía del siglo español en todas partes, en todos los grandes poemas. No me mueves, mi Dios, para querer del cielo que me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido para dejar por eso los inventos. Puro juego de raíces verbales, participios, infinitivos, gerundios, y todo estableciendo un contrapunto con el ritmo acentual, el ritmo de los acentos y de las lenguas. Eso, en sus poemas de amor, esto se lo maneja con la mano derecha. Es decir, jugar con las raíces verbales, eso es el uso estético de los elementos morfológicos de las palabras. ¿Cuántos de ustedes han manejado eso en sus poemas? Imagínense en toda la enorme cantidad de recursos que tiene el lenguaje, que pueden utilizar ustedes para escribir poesía, y se limitan a tocar los changuitos en la parte chiquita del piano con un solo dedo. Cuando tienen 88 teclas y 10 dedos para poder hacer como Sor Juana, con un poema, una sinfonía, porque ese poema es sinfónico, su concepción es totalmente sinfónica. El número sueño. Es un poco lo que yo sé también con Gorostiza, que le debe mucho a Sor Juana en materia de composición en Muerte sin Fin. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su horrenda atmósfera de luces que oculta mi conciencia de la madre. Mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas sobre el oro. Lleno de mí, ahito, me descubra la imagen atómica del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su pecho. Que nada tiene ya sino la pared en blanco, en las tenues holandas de la nube y los funestos cánticos del mar, mar rezado y rezado al borde cúmulo, que sola prisa de acusada espuma, no obstante, o paradoja, constreñida, en el rigor del vaso que la clava, el agua toma forma. Ahí se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios, un reposo gentil de muerte niña, sonriente que desflora un más allá de pájaros en desbandada. A cada ahí, gota por gota, marchito el grumo en la garganta, que desnudez de agua tan intensa, que agua tan agua, está en su orbe tornasol su llanto, cantando ya una sed de hielo justo. ¿Está roto? Eso es el primer canto de Martín Pino. Me lo sabía completo, ¿pero qué quieres? Después de los 50 años no le empieza a reír la memoria. Aunque dicen que los rencorosos no nos falla, pero yo digo que sí. Imagínate, no me acordaba de caminar, estoy dando clases ahí. Bueno, entonces, ¿entienden ustedes dónde está realmente la esencia? Y la enorme cantidad de recursos que por pura pereza, indolencia, descuido, y deben permitirlo, la falla no es totalmente de ustedes. El contexto actual tampoco lo favorece, a pesar de todo lo que se puede encontrar en internet. Pueden encontrar cosas muy raras. Encontrar, por ejemplo, Guerrero Natura de Lucrecio, poeta de tiempos de la época clásica de la poesía latina, totalmente latino, en un archivo en internet. Son orígenes, pero muy interesantes. Bueno, pero a pesar de todo eso, ¿qué es lo que estoy tratando de decir con esta extenuante conferencia? Que estamos desperdiciando un enorme tesoro de recursos de expresión que podríamos aprovechar para escribir grandes textos
y que sin embargo yo veo que se están desperdiciando miserablemente, precisamente por una serie de conceptos erróneos y superficiales que la mayoría tiene de lo que es la poesía y que se revelan principalmente en la lectura, pero que también, como es lógico, se reflejan en lo que se escribe y publica, y obviamente muy poco de lo que se escribe y publica es rescatable por eso, ¿no? Bien, miren, lo nos queda. Voy a dar por terminar la exposición aquí, porque quiero dar tiempo a preguntas, si es que alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta o comentario, objeción, queja. A ver, ahí al fondo. Pues primeramente, felicidades, excelente exposición y muy necesaria, muy justa, fundamental poner en claro el gran potencial que se tiene. Me parece ser que hay toda una estrategia de pérdida de la identidad de nuestro idioma, de nuestra escritura, de la manera de cómo ser sensibles a todo ello y disfrutar esa sensibilidad a través de nuestro lenguaje. Quiero comentar solamente que no es ya gratis, no creo que solamente sea pereza, es una pereza fabricada, es una pereza cultivada, es una pereza justificada con esas publicaciones que se hacen. Porque el 7273, la reforma educativa en este país, buscó precisamente disminuir la lectura, la escritura, el pensamiento abstracto, la historia y la geografía. Destruir a una juventud crítica que fue creada también por este proceso de este México revolucionario que salió de la gran generación del 10. Y que en ese camino dio una generación de jóvenes críticos, cuestionadores, de jóvenes que le apostaban al futuro, que la poesía era, como decía Gabriel Zelaya, un arma del futuro, y que lamentablemente todo esto fue no solamente destruido por tanques, balazos y cañones, sino fundamentalmente por una estructura educativa que se ve la mano obvia del imperio que tenemos al lado aquí a 220 kilómetros y que hoy tranquilamente han estado destruyendo nuestro país. El caso más claro es la gran guerra que ya se vivió en Reynosa, por ejemplo, con misiles tumbando el pueblo de los países. Todo este proceso de embrutecimiento del 7273 llevó precisamente a esto que tú dices. No querían jóvenes pensantes, no querían jóvenes críticos, y creo que todavía no los quieren, creo que todavía no les interesa, por eso los matan con los cucarachos en Ayotzinapa. El problema es que sigue habiendo crítica, y sigue habiendo cuestionamiento, y sigue habiendo mucha... El problema es que pensaron que si le quitaban eso a los programas, Claro. iban a lograr su objetivo. Desgraciadamente, y cuidado con eso que está diciendo, porque en realidad esto tiene muchos... O sea, se puede interpretar en dos niveles. Pero aquí lo importante es darse cuenta de que una de las grandes ilusiones, porque no es más que eso, una ilusión, una fantasía, una ficción, de la gente que tiene el poder, es creer que tienen todos los hilos de la madeja en la mano, y no. Existe lo que en teatro, en literatura se conoce como el deus ex machina, que es un término latino, que significa literalmente Dios sobre una máquina, es decir, en teatro se maneja el elemento imprevisto, el elemento que cuando pareciera que todo está cerrado, que todo está concluido, que ya no hay salida, aparece de pronto el elemento imprevisto y lo cambia todo. Y al final de cuentas, sí, para decirlo de otro modo, pero porque al final de cuentas, el poder tiende siempre a esquematizar, obviamente para poder controlar. El problema es que a ciertos niveles la esquematización no funciona. Eso funciona a ciertas escalas. A muy grandes escalas
estás en manos del imprevisible. Y lo que ha pasado, no solamente en este país, sino en el mundo, en los últimos 15 años, es una prueba evidentísima de ello. ¿Sí? Pero bueno, es muy interesante porque al final de cuentas, señores, si no fuera porque de cualquier manera, a pesar de todo lo que se ha hecho para evitarlo, la necesidad, porque hay que entender que es una necesidad, sigue existiendo y la gente sigue buscando cómo satisfacerla. Eso es, como dijera el señor Smith en la trilogía Matrix, inevitable. Ahora bien, oye, por cierto, gracias por el comentario, un revelador. No, porque A ver, perdón. esa esperanza que te Perdón. menciono. Ujú. Pareciera que todo está acabado, que todo está controlado, y no es cierto. Yo creo que un ejemplo de ello es que estamos aquí reunidos discutiendo esos temas, y que tienes esa gran capacidad de haber sintetizado toda esta experiencia de todos estos años para poderla socializar. Eso es lo más trascendente que podemos ver, de que hay pruebas evidentes, como tú dices, en los últimos 15 años, que eso está reventando, y está tronando, y está generando una gran ola, una gran estampida, ¿verdad? Por recuperar nuestras raíces, nuestra memoria, por crear otra sociedad diferente a todo lo que está creado, donde se destruye el hombre y la naturaleza. Sí hay esperanza. Sobre todo porque si no hay cultura, no hay sociedad. Claro. Y eso es una cosa que a la gente que ha tratado de que acabar con esto se le olvida. Que si quitas eso, que es una especie de muro de contención, los extremos empiezan a chocar violentamente. Y es lo que, por eso es por lo que ahora están tratando de medio recuperar otra vez eso. Les va a costar muchísimo trabajo porque haya mucho daño hecho. ¿Sí? Pero es que se les olvidó eso. O sea, quisieron acabarlo porque obviamente les gusta la crítica. ¿Sí? Pero vamos, eso puede verse, para no ir más lejos, en literatura. ¿Qué sucede cuando no hay crítica? Lo que está pasando ahorita en el literario. No hay lectores. No hay. Y los pocos que hay andan desorientados, andan cuenta como perdidos en el desierto buscando dónde agarrarse. Pero ese era el camino, no hay lectores. Está bien, no hay lectores, pero de cualquier manera la gente sigue haciendo crítica, y si no, ahí está el Facebook, ahí está el Twitter, ahí está. La gente sigue buscando crítica, y sigue buscando respuestas, y sigue buscando reafirmar su identidad. Porque hay una cosa que también mucha gente dice, es que la literatura no sirve para nada, la poesía no sirve para nada, se les olvida algo. Y eso, en la antigüedad grecolatina, se sabía perfectamente. La poesía y las artes sirven para educar las emociones. ¿Qué es lo que ahora hace Televisa? Con los desastrosos resultados que todos conocemos. Entonces, bueno, a ver, ¿alguien más que quiera hacer un comentario? A ver. Comentabas que más del 90% fallan los poetas. ¿Alguna guía que nos pueda recomendar de obras que valen la pena, que habría la pena leer? ¿Valdría la pena leer? Mira, el problema es que los cambios precisamente en el mundo educativo hicieron que muchos textos que eran muy accesibles antes, ahora sean muy difíciles de conseguir. Yo de hecho estoy armando con muchísimas dificultades, y no sé si un día pueda terminar, una especie de antología de textos que serían así como que muy básicos para esto, y que sirven obviamente de lectura porque transmiten otros textos. Pero por ejemplo, todavía a principios de los 80 existía el curso de literatura de un paisano mío, Carlos González Peña, crítico literario. Bueno, debo de aclarar que en la historia de la literatura mexicana, la mayoría de los críticos importantes de esta literatura son tapatíos. ¿Por qué? No me lo pregunten. Y por lo general, son expulsados de su tierra. Carlos González Peña, no sé si alguno de ustedes llegó a tener o a estudiar en secundaria, bueno, los más jóvenes tal vez no, pero los más ricos tal vez sí, el curso de literatura de Carlos González Peña. ¿Habrá ganado? No, lo que podría decir, lo que comentaba el compañero. Ajá. Realmente, esto no es solo en la literatura, es en las artes en general y en algunas disciplinas de ciencias exactas, porque lo que se nos ha ido atrofiando es la percepción.
lo que hace que esos poemas sí sean poemas, sí sean brillantes, que apelan a una lógica y a una percepción muy clara de la realidad. ¿Cómo lo expresas o manifiestas después? Eso es una herramienta que puede ser la poesía, el cine, el teatro, la danza. Pero tienes que partir de una percepción muy clara, y esa es la que se nos ha ido ampliando, ¿no? A través de montones de recursos, ¿no? Que cualquier sistema los maneja. Digo, yo he estado de los dos lados y también se atrofian los otros sistemas, no nada más aquí. Porque todos están conectados. Siempre, no, lo que pasa es que siempre pensar es peligroso para cualquiera que quiera preservar un estatus. Entonces, yo que he estado de los dos lados te puedo decir que es igual allá de aquí. Entonces, lo que yo creo que deberíamos de volver a afinar es esa percepción para poder luego manifestarlo a través de la herramienta que se nos dé la gana. Y ahí sí estoy de acuerdo con lo que decía el compañero. La herramienta tiene la utilidad dependiendo de la mano que esté, y ese es el valor del martillo. Exacto. ¿Sí? O sea, una piedra en manos de algunos habitantes de ciertas colonias populares es un arma, y en las manos de un escultor es una obra de arte. Entonces, la herramienta ya está, pero a tratar de reeducar a la gente, a percibir, y entonces va a poder manifestar algo más. Que para que no vean, como dijera Gámez, para poner en la piedra solamente una pinche piedra, con la que se tropiezan. Sí, bueno, y con respecto a lo que tú dices, se lo comentaba el compañero, nada más quisiera recordarles algo, eso es completamente histórico. La tertulia más importante que hubo a principios del siglo XIX en México, no olviden que terminó convertida en una cultura independentista, que era la tertulia literaria en la que participaban Hidalgo, Allende, los colonos de Querétaro. Empezó, recuerden esto, como tertulia literaria y terminó en conjura política. Y derivó ni más ni menos que en la guerra de independencia. Fíjense en a dónde puede llevar la literatura. Ahora yo les preguntaría, ¿ustedes creen que la gente que ha detentado el poder político en México no sabe eso? Pues nosotros no decía que había que ser mucho más. Yo creo que o sea, el poder político sabe eso porque sabe perfectamente cómo surgió este país. Vamos, no sé si ustedes conocen el libro de Enrique Serna, Genealogía de la Soberbia Intelectual. O sea, que no es más que, a nivel de la historia universal, los inútiles, desesperados, y casi siempre fallidos intentos de la clase intelectual por ser un poder autónomo, un poder fáctico autónomo. Es decir, autónomo de los otros poderes fácticos que son la iglesia, el comercio, es decir, los empresarios, la Concanaco, etc. Y, por supuesto, el poder político. Y desde tiempos de Confucio, según Serna, primero los filósofos, después los científicos, y siempre los escritores y los poetas han tratado de ser un poder autónomo, un poder fáctico, con tanta influencia como la iglesia, el comercio o los propios políticos, y no lo han logrado. Han fracasado rotundamente. Y la pregunta aquí, que es interesante como reflexión, pero también para que uno analice en dónde está parado, es ¿por qué? ¿Por qué? Y sobre todo aquí en México, los escritores están subordinados de manera irremediable, sobre todo de la promoción de Conaculta para acá, al poder político. ¿Por qué? Porque a partir del segundo Conaculta, el único patrón que tienen los escritores de este país a nivel nacional es el Conaculta y todas las instituciones similares, como por ejemplo Conaculta. Es el único patrón del escritor, no hay otro. Ya, con los cambios que hubo en los regímenes fiscales, ya no se permite que particulares contraten los servicios de los escritores si no está como una gárgola la mirada de Conaculta
vigilando. ¿En qué año se fundó Contul? 1990. Y a partir de ahí hagan de cuenta como si hubiera quedado un gigantesco, una gigantesca cúpula encima a todos los que nos dedicamos a actividades artísticas y literarias en este país. Nos encerraron en esa cúpula y no nos dejan salir. Y digo, bueno, también están las grandes editoriales. Las grandes editoriales son multinacionales, ya no son editoriales nacionales. Entonces, no les interesa la literatura nacional. Esa gente mueve bestsellers a nivel mundial, que por lo general son norteamericanos, son europeos, uno que otro latinoamericano, que obviamente hicieron su mercado desde mucho antes de empezar todo esto, por ejemplo García Márquez. Pero ya los escritores mexicanos estamos aislados, estamos en una cúpula, estamos encerrados. Y claro, es una especie de mundo feliz, porque obviamente como la mayoría están o becados, o subvencionados, o tienen un empleo en la burocracia cultural o de gobierno, o en la universitaria, como Minerva, está ahí, pues todos están felices, ¿no? Aunque no lo vea nadie. Y claro, presumen de sus currículums y de sus publicaciones, pero ¿de qué sirve? Son libros como circulan. Y si circularan nadie los leería. Pero como ellos reciben su dinero, sus subsidios, o moches, o sueldo, como quieran ustedes llamar, no, la literatura me da de comer, pero ¿se dan cuenta el mecanismo siniestro que hay debajo de todo esto? Y claro, ¿qué pasó? ¿Por qué de pronto el gobierno hizo esto? Porque precisamente cuando el 68, dos intelectuales, miembros del gabinete, se le estaban a Ordaz. Uno tuvo éxito y el otro. ¿Quiénes fueron? Y mi paisano, el novelista Agustín Yáñez. Que Yáñez lo hizo primero, ¿qué pasa? Y le fue del carajo. Porque hay que tener cuidado, o sea, Díaz Ordaz era poblano, con Agustín Tapatío. Y por ahí alguien, creo que Guillermo Meléndez, decía que los poblanos eran los chilangos de los chilangos, una especie de chilangos a la segunda potencia. Eso lo decía él, que parece que tenía parientes en Puebla, por cierto. Entonces, imagínense en el encuentro entre un tapatío, que había sido un tránsfuga de la reunión cristera con Agustín, y este señor, cuando don Agustín llega, esto lo cuenta Ricardo Garibay, que fue testigo, que no lo conociera a veces como testigo. Pero digo, bueno, ¿te acuerdas de cómo era Garibay en televisión? Llega con su renuncia. Díaz Ordaz se la arrebata, la lee, la rompe en pedazos, se tira a la cara y dice: a mí, renuncia. Vaya y arregla sus revoltosos. O los arreglo yo a mi modo. Obviamente, ya no puedo arreglar. Y ya solo lo arregló. Y claro, después de que es una matanza de Rodolfo, no puede para renuncia. Y claro, bueno, él estaba en la India, o sea, no se iba, sabía que no corría riesgo de que Díaz Ordaz le tirara la renuncia en la cara, ¿no? Como cuando mienta la madre directamente. Sí, a menos de que sea un ruta 1 o ruta 214, no así te agarra. No, mejor trépate un 73 y eso se van. No, entonces sí, pues en la India, no, si envías tu carta de renuncia, además. Lo que sucede es que ahora con Aristegui y el México salió toda la correspondencia que cruzó Paz con sus superiores en el sistema mexicano, en el servicio mexicano. Y de pronto sale ahí una cosa que es medio espinosa y medio sutil, que es que en términos de lo que ocurre de las relaciones jefe subordinado en el servicio exterior mexicano, obviamente él no le iba a renunciar directamente a Ordaz, sino que tenía que turnarse a su jefe inmediato, que creo que era Antonio Carrillo Flores, quien a su vez tenía que turnar, ¿no?, a
presidente, o sea, el que a lo mejor iba a tener que ver la cara del gusto, eso lo hacen las cardiologores, no pasa. Pero entonces ocurre algo. Quien recomendó a Paz para el Servicio Exterior Mexicano fue José Gorostiza. Entonces parece que Gorostiza fue el que paró la renuncia de Paz. Seguramente se ha enterado del caso de Agustín Yáñez y le dice a Paz: no renuncie, mejor cambie esta carta de renuncia por una solicitud de disponibilidad. ¿Qué significa esto? Que obviamente Paz, en efecto, iba a renunciar a su embajada en la India, pero no iba a renunciar a su empleo como miembro del servicio. ¿Se dan cuenta de la sutileza que hay aquí? Entonces, o sea, y claro, ahora se maneja con el cuento de que, bueno, es que Paz no renunció, toda su renuncia fue a Paramaya, bueno, técnicamente hablando sí renunció a la embajada. Lo que me hizo fue renunciar a su trabajo. No renunció a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exacto, porque él era secretario de Educación Pública y esto estaba ocurriendo precisamente entre estudiantes. Y además, usted estaba obligado como ministro del régimen a verle la cara al presidente. En cambio, no, o sea, Paz era diplomático, no era un miembro directo del gabinete. Él estaba uno o dos niveles más abajo de la posición en la que estaba Yáñez. Entonces, pues, pudo darse el lujo de recurrir a estos subterfugios y al mismo tiempo quedar bien ante la opinión pública. Y claro, ahora viene la polémica. Bueno, sí renunció, no renunció, Paz fue realmente valiente, Paz realmente se enfrentó con el régimen. A estas alturas y después de todo lo que ha ocurrido con el medio literario mexicano, después de que le dieron el premio Nobel a Octavio Paz, que perdónenme que diga que ese premio Nobel lo pagamos todos los escritores mexicanos. No hubo escritor mexicano que de un modo o de otro no le haya pagado a Paz su premio Nobel. ¿Por qué? Porque después de que lo recibió y de que tenía un voluntario que llamó para felicitarlo, vinieron cambios como la eliminación de la exención de impuestos al trabajo intelectual y artístico y la fundación de Conaculta. Y después de eso, como en la novela de Stephen King, cayó el domingo.